Animales como gatos, perros, pájaros, tales como los cuervos, las cornejas, los búhos. Las cornejas son un poco más pequeñas que los búhos, pero son de la misma familia. Serpientes, ratas y algunos tipos de insectos son utilizados por el mundo espiritual de las tinieblas para que los espíritus de vigilancia, de monitoreo, espíritus espías, tengan información sobre nosotros. Así que mucho ojo con esto, mucho ojo con esto. En el día de hoy vamos a continuar hablando de los espíritus de vigilancia o los espíritus espías o de monitoreo. Ya dimos una primera parte. Te estamos hablando de satélites del infierno, si lo quieres llamar así. Y te estamos hablando de un espionaje espiritual avanzado, técnicas demoníacas de observación y de sabotaje. Hola, querida comunidad. Estamos muy felices de estar compartiendo con ustedes una vez más. Y en este episodio vamos a estar hablando con detalle y de manera comprensiva acerca de el origen, las tácticas, las señales, pero sobre todo cómo combatir estos espíritus. Acuérdate que Dios es omnisapiente, omnisciente, omnipresente. Dios está en todas partes, pero Satanás no. Él no es omnipresente. Entonces, él se guía de todo un equipo. De ahí que se habla también de una jerarquía demoníaca, que eso con las enseñanzas del apóstol Pablo en la Biblia nos queda bastante claro, que hay una jerarquía demoníaca. Y vamos a decir que entre los espíritus de menor rango están los espíritus espías o de monitoreo o de vigilancia espiritual, como quieras llamarlo. Y me puedes preguntar, pastora, ¿y qué son estos espíritus de monitoreo? Mira, estas son entidades demoníacas asignadas por el reino de las tinieblas, por el reino de la oscuridad, para observar, para hacer reportes, para interferir en las vidas de los creyentes. Y su misión es recoger inteligencia espiritual dirigida y con la finalidad de bloquear tus momentos de rompimiento. Hace muchos años el Señor me dio un tema denominado el Dios del rompimiento. Es uno de los nombres de Dios, que es cuando Dios viene entregándote cosas que tú tienes años luchando por ellas, pidiendo por ellas, orando por ellas, trabajando en pos de ellas. Y por fin, después de tú batallar muchísimo, enfrentar retos, adversidades, situaciones, persecuciones, obstáculos, por fin el Señor te entrega. Entonces, los espíritus de monitoreo vienen a bloquear, esa es una de sus asignaciones, bloquear esos momentos de rompimiento. O sea, cuando las tinieblas saben que ya se te va a entregar lo que se te va a entregar, pues entonces vienen con algún tipo de asignación para lograr precisamente bloquearte. También vienen como un refuerzo de las maldiciones generacionales. Un refuerzo de las maldiciones generacionales. Vienen con asignaciones de sabotaje. Vienen a sabotearte. Está muy relacionada con lo que te explicaba de cuando ya el Dios del rompimiento viene a establecerse sobre tu vida. Aleluya. Una hermosa presencia del Espíritu Santo en este lugar. Cuando ya Dios, como el Dios del rompimiento, viene a manifestarse a tu vida, pues entonces ellos te sabotean. Pero también muy importante es que ellos informan a espíritus de mayor rango, tales como Pitón, Jezabel y otros, llevan información porque, como te dije, en las jerarquías demoníacas, los espíritus de monitoreo son de bajo rango, pero eso no significa que no sean importantes conocerlos y sobre todo saber sus tácticas y sobre todo combatirlos espiritualmente. Ellos también preparan ataques muy focalizados
en momentos tuyos de vulnerabilidad. Por lo tanto, cuando estás vulnerable, estos espíritus espías entran en juego. Son como los amalecitas que vienen por la espalda. El espíritu amalecita viene a traicionarte en la espalda, viene a traicionarte por la espalda cuando estás cansado. De ahí que los líderes espirituales debemos huir del cansancio. Cuando estamos cansados debemos descansar, no debemos forzarnos, no debemos llegar al sormenage. ¿Por qué? Porque en esa etapa de sormenage, de debilitamiento, ahí vienen los espíritus amalecitas y nos dan por la espalda y con la traición nos destruyen. Junto a otros espíritus aliados, recuérdate lo que siempre te digo, que los espíritus normalmente no actúan solos. Algunos lo conocen como espíritus familiares, así que podemos decir que los espíritus familiares, aunque yo soy de los que creen que es otra división, los espíritus familiares son otro tipo y yo les voy a tratar, se los voy a decodificar próximamente. Pero aunque se refieren es como un tipo de espíritu familiar, vamos a decirlo, es una clasificación, están dentro de la clasificación. En Levítico 20, versículo 6 dice: también me pondré en contra de quien acuda a un medium, a los espiritistas, y por seguirlos se prostituya, lo eliminaré de su pueblo. Definitivamente, los espíritus familiares, Dios no está de acuerdo con esto, con acudir a mediums, a espiritistas, y mucho menos seguirlos. Si alguien está en esa práctica, debe abandonarla de inmediato, debe hacer arrepentimiento, porque Dios no está de acuerdo. Algunos lo llaman, por ejemplo, los ocultistas lo llaman vigilantes, los ocultistas. No los vigilantes del libro de Enoch, del libro que se considera apócrifo, entre comillas, el libro de Enoch, sino le llaman vigilantes. Y también se le dicen espíritus espías o drones espirituales, también es una forma de llamarlo. Pero me puedes preguntar, ¿cuál es el fundamento bíblico, verdad, de estos espíritus? Y vamos a Levítico 19:31, que dice: no recurran a los mediums ni a los espiritistas, ni los consulten contaminándose con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Otro fundamento bíblico tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 16, en el cual la niña esclava estaba poseída por un espíritu de adivinación que en griego se conoce, en griego es pitón, pero dice la palabra, dice en Hechos, que ella podía ver, entre comillas, dentro de la vida de las personas, o sea, era una forma de monitoreo. O sea, ese espíritu de adivinación que tenía la niña esclava actuaba como un espíritu de monitoreo, ahí está. Otro fundamento bíblico lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 12, en el cual Eliseo sabía que el rey de Siria, o sea, él sabía lo que el rey de Siria decía en lo secreto, pero en este caso se trataba de un monitoreo divino en contraste con un espía demoníaco. O sea, que vemos que hay en el mundo espiritual de la luz, en el mundo espiritual bíblico, vemos que en el mundo espiritual positivo, vemos que hay un monitoreo. ¿Por qué? Porque Eliseo, como profeta, podía ver lo que el príncipe, el rey de Siria, decía en lo secreto. Y recuérdate que Satanás imita la vigilancia de Dios, pero porque Dios tiene su sistema de vigilancia y están los ángeles. Satanás imita la vigilancia de Dios, pero con una intención maliciosa. Y he llegado a este punto, me puedes preguntar, ¿y cómo operan estos espíritus? Antes que esto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento de suscribirte, de darnos un like, regálanos un like y de darle a la campanita, ya que esto ayuda a que nosotros podamos extender este tipo de enseñanzas y llegue a más lugares y a más personas que pueden realmente estar necesitando estas enseñanzas. Agradeciéndote nuevamente por ser parte de esta comunidad.
Pues como te explicaba, si me preguntas cómo operan estos espíritus, mira, es interesante porque ellos operan en una dualidad y tú me puedes decir, pastora, pero ¿cómo una dualidad? Sí, una dualidad, porque estos espíritus de vigilancia usan una parte del plano espiritual, pero usan una parte natural. En lo natural, oye bien, para recabar información. Y como canales espirituales, tenemos que puede ser a través de los sueños, a través de proyecciones astrales, que es un tema súper interesante. Yo he tenido experiencia con la proyección astral en el sentido de que he sido víctima, vamos a llamarlo así, aunque nuestro Dios nos protege. O sea, yo he tenido eventos en mi vida y de mi familia en los cuales personas bajo proyección astral, brujos, a las 3 de la mañana se han presentado frente a mi cama, en mi habitación. Señor, reprenda toda malicia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero lo más interesante es que yo he podido verlos porque normalmente ellos se proyectan, pero uno no los ve. Pero en este caso, en esa experiencia que yo tuve, pude ver a la persona que se apareció justamente frente a mi cama a las 3 en punto de la mañana, dando a las 3 de la madrugada. Ahí mismo se presentó la persona frente a la cama en proyección astral. Entonces, los espíritus de vigilancia o de monitoreo utilizan los sueños, la proyección astral, utilizan objetos como los altares, los portales demoníacos y los espejos. Estos son temas que vamos a estar tratando sobre los portales demoníacos y los portales a nivel general, los portales espirituales, porque hay portales de luz, portales de bendición, portales de gracia divina. También lo operan a través de mediums, de brujas o de brujos y de objetos que están malditos, objetos que están maldecidos o malditos. ¿Saben qué? Llegado a este punto, eso de los objetos es muy interesante porque, por ejemplo, a mí me encanta mucho viajar y siempre tenía una costumbre que ya gracias a Dios he dejado y cada día dejaré más, si Dios me lo permite y con su gracia me ayuda. Me encantaba recolectar objetos y, por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar té y me encantaban esas vajillas de té. Yo era de verdad que era fanática, todavía es que lo soy un poquito, pero no tanto. Yo era fanática de esas vajillas de té, pero era una cosa impresionante. Y yo tenía bellezas y a distintos lugares del mundo que iba, pues siempre como que de alguna manera me topaba con unas vajillas de té muy preciosas. Déjame decirte que a lo largo de los años, y a medida que he ido aprendiendo más sobre guerra espiritual y sobre cómo operan las tinieblas, que he ido decodificando por la gracia absoluta de nuestro Señor y su misericordia, déjame decirte que yo he tenido que dejar esa costumbre. Y me acuerdo que en uno de mis tantos viajes en años muy anteriores, te estoy hablando hace muchísimos años, tantos años que ni siquiera te voy a decir el año, les voy a decir el año. Había ido a Nueva York, al Bronx. Yo no acostumbro mucho ir al Bronx, pero en este momento fui y me regalaron, entre las tantas cosas que me regalaron en ese momento, me regalaron una vajilla de tomar té, para una preciosura, que me habían dicho que el dueño de ese edificio, el original dueño de ese edificio en los años 1900 y tantos, empezando, ¿verdad?, el siglo, había tenido y lo había dejado ahí y como que de alguna manera había permanecido ahí y me la regalaron. Y yo traje esto hasta República Dominicana, o sea, viajé, la traje. Yo tengo una manera de traer cosas increíble que no se me rompían. Ya con los años he perdido ese toque de estar trayendo cosas. Y después de las torres y de todo lo que ha pasado, pues que cada día se hace más difícil con el tema del terrorismo. A mí me han pasado cosas impresionantes que si yo les cuento, ustedes en algunas se ríen y en otras se sorprenderían de cómo tú al traer cosas, pues tú lo que haces es que muchas veces te complica la vida en los aeropuertos, y más que muchas veces yo estoy de viajes misioneros o viajes de predicaciones o viajes de vacaciones, entonces se complica.
Pues continuando con la anécdota, yo me traje mi vajilla de tela, disfruté por muchísimos años, era preciosa, pero llegó un momento que el mismo Espíritu Santo me hizo sacarla de la casa. Me pasaron como tantas y tantas cosas, y me han pasado tantas y tantas cosas que algunas yo se las podré ir compartiendo por acá, otras ya podré compartirlas solamente por los Zoom o con unos escenarios más reducidos por las implicaciones que tienen y porque muchas personas de las involucradas inclusive todavía están vivas y están vivas y están presentes y no están tan lejanas, pero realmente pasaron demasiadas cosas y hubo un momento que yo esa vajilla tuve que botarla, tuve que romperla, botarla, porque hay objetos que definitivamente están malditos. Yo arrastré con eso de alguien que yo no conocía, de una época que precede a mí, inclusive mi nacimiento, y por un regalo yo traje esto. Y déjenme decirle que parte de haber logrado limpiar bastante el mundo espiritual que me rodea está el haberme deshecho de muchas cosas que quizás tenían ciertos valores sentimentales, pero que por los sentimientos podemos ser agarrados y atrapados por espíritus de monitoreo. Así que si tú tienes una cartera, tienes una billetera, tienes un perfume, tienes pañuelo de seda, tienes cosas que tú sabes porque sabes que te están trayendo malas vibraciones, yo pido al Espíritu Santo que ahora mismo abra tus ojos espirituales y tu olfato espiritual y tu entendimiento espiritual y que te ilumine el Espíritu Santo, como dice el libro de Colosenses, aleluya, y tú puedas ver todos los objetos que en tu casa están cargados de energías negativas y sacarlos de inmediato. Acuérdate, el diablo se saca de la casa, no se deja. No busques excusa para dejar cosas, cosas que te traen, objetos también que te traen, que te retrotraen a etapas pasadas de tu vida, que te trajeron amargura, tristeza, en el cual quizás haya hasta traición y sentimientos negativos. Sácalo de tu casa ahora por indicación del Espíritu Santo y tú vas a ver la diferencia. Pues te comentaba que también hay espíritus familiares que vienen vienen en nuestra línea de sangre, en nuestra línea sanguínea. Entonces, todas esas son formas que pueden operar por canales espirituales. Pero ¿y qué hay de los canales naturales? Y me puedes preguntar, pastora, pero ¿y los canales naturales por los cuales usted dijo que era una dualidad? Sí, es una dualidad, porque hay personas que son usadas como agentes. Y por ejemplo, ¿quiénes? Los amigos que son celosos. Dice la Biblia que delante de un celoso no hay imperio que resista. No tengas amigos celosos. Mira, toda persona celosa que esté en tu entorno, que tú realmente la puedas sacar, porque yo no te estoy hablando, por ejemplo, de tu pareja. No te voy a decir deja a tu pareja, porque eso no es un consejo bíblico que yo te puedo dar. Pero, por ejemplo, amigos celosos, sácalo de tu entorno, de tu espacio, ponle un límite. Los chismosos, los mentores, en esta categoría entran los mentores falsos. Dios mío, pero ¿qué es esto? Gloria a Dios. ¿Cuántos mentores falsos encontramos? ¿Cuántos lobos vestidos de oveja? ¿Cuánta gente que dice querernos ayudar, pero en realidad no nos están ayudando, sino que se quieren ayudar a sí mismos? Hay que abrir el ojo, pueblo de Dios, guerreros todos. Tenemos que abrir el ojo. Vamos a decirle un alto, un no más a los mentores falsos. Aleluya. El Espíritu Santo me jailea, como digo yo, eso de los mentores falsos, porque por ahí entra mucha contaminación, por ahí hay mucho daño a nuestras vidas. Entonces, esos son canales naturales. También las redes sociales, sí. Las redes sociales monitorean. Y hay inteligencia espiritual que es recogida de esa manera. Tienen que tener cuidado porque hay que hablas por las redes sociales, que colocas en las redes sociales. Hay personas que todo lo publican. Me voy a comer un salami, me voy a comer un salmón, me voy a comer. Y entonces le dicen a los demás, es un juego, y veo que lo hacen. Las personas muy jóvenes también lo hacen. Hola mortales, ¿cómo están? Y salen comiéndose un salmón. Luego a veces hasta le cae mal la comida. Y a veces salen a tapar el médico. Claro, porque se mezcla lo que es el ojo maligno, el envidioso, el que está ahí monitoreándote.
que, oye, sirve como agente de estos espíritus. No todo tienes que publicarlo, ten mucho cuidado con lo que publicas, no todos tus logros tienen que saberlo todo el mundo. Tienes que ser muy cuidadoso porque eso es una manera que el enemigo te explota. Y tú dices, pero ¿cómo que el enemigo me explota? Sí, te explota como una vejiga, te explota como un cohete, como un globo. ¿Por qué? Porque estás diciendo cosas de tu vida que son para tu uso exclusivo, de un entorno demasiado privado, y tú te estás exponiendo, y muchas veces nos exponemos. Haz un alto a la exposición, esa tanta exposición a las redes. Tienes que tener mucho cuidado con esto. También un canal natural puede ser la vigilancia oculta, que vía imágenes, vía ropa, vía cabello. Mira, yo tuve un tiempo en que yo pastoreaba una iglesia en una zona donde había un alto nivel de guerra espiritual. Era tanto el nivel de guerra espiritual que la avenida principal donde estaba la iglesia también, su nombre se debe a una de las brujas más famosas de mi país, República Dominicana. Yo soy de la República Dominicana. Y era un alto nivel, era una alta exposición, con las fuerzas de las tinieblas, satanistas, algo tremendo, realmente unos años que fueron bastante difíciles, pero que el Señor, por su gracia, por su misericordia, porque a Dios no pierde una batalla. O sea, siempre gana, Dios siempre gana. Pues por eso podemos salir de ese lugar, aunque con bastantes situaciones, precisamente por el nivel de espiritual de las tinieblas tan fuerte que había. Y yo me acuerdo que yo usaba un ephod para danzar, porque a mí me gusta mucho la danza hebrea, y en esa época yo danzaba mucho, me encantaba danzar en la iglesia, y yo usaba un ephod que mandamos a hacer un ephod para todas las que danzábamos, y aunque yo era la pastora, como yo danzaba, también yo tenía el mismo ephod. Y déjame decirte que el primero o segundo día que yo puse ese ephod, que me lo quité y lo coloqué como si fuese una chaqueta que tú colocas en la parte alta de una silla, pues se desapareció de ahí. A mí se me desaparecía de la misma iglesia. En esa época teníamos un contacto muy fuerte con liberación demoníaca. En la iglesia llegaban personas muy atadas, que mucha manifestación demoníaca. Recuerdo que nos congregábamos en una universidad, en un gazebo, gloria a Dios, un gazebo de una universidad, y empezábamos los cultos a las 9 de la mañana y terminábamos a veces hasta las 5 de la tarde. Era una época de gran avivamiento, pero también muchas manifestaciones demoníacas. Y me acuerdo que el ephod se me desapareció el ephod, y a partir de ahí yo empecé a tener unas situaciones de enfermedades diferentes, de dolencias diferentes, muchas experiencias espirituales negativas, que solamente por la gracia de nuestro Dios, solamente por la misericordia del Altísimo, de Adonai, del Eterno, de nuestro precioso Señor, pues yo pude salir de ese cuadro. Y hoy doy gloria a Dios, y hoy puedo compartir contigo porque Dios tuvo de mí misericordia. Pero a través de la ropa, el pelo, se puede ejercer mucha vigilancia oculta. Llega un punto interesante en el cual tú dices, pero ¿y cuáles signos comunes existen que me pueden demostrar que yo estoy siendo monitoreado? Pastora, yo no sé si yo estoy siendo monitoreado. Bueno, primero, si tú tienes sueños que de manera recurrente estás siendo observado, perseguido, espiado o seguido, no perseguido, seguido, mediante los sueños, que alguien te sigue, algo te sigue. Pero también si tú ves insectos o pájaros o determinados tipos de animales, yo te mencioné algunos animales alrededor de tu casa, podemos hablar de una vigilancia espiritual. También personas que a lo random, personas que así como de la nada, que tú no puedes como quizás esquematizarlo, así random, personas que empiezan a tener un interés inusual en detalles de tu vida, que andan preguntando detalles de tu vida. A mí me pasaba mucho esto, personas preguntando detalles. También puedes sentir objetos
que se pueden como mover o que se sienten raros en tu hogar y como que se mueven sin ninguna explicación, también pueden llegar. Muchas veces los espíritus se materializan algunos movimientos. Acuérdate que ellos son seres espirituales sin cuerpo, que en esta dimensión tienen que hacerse valer de un cuerpo. Tienen que hacerse valer de un cuerpo porque ellos no pueden, pero a veces, por ejemplo, los cuadros se pueden mover, los cuadros se pueden mover, pueden algunos pequeños objetos moverse, ya como una manifestación. Hay casos, son raros, no son tan comunes, pero hay casos en los que hay manifestaciones físicas de ese tipo. También si tú tienes una pesadez espiritual cuando empiezas a orar o cuando hablas sobre tu destino profético, cuando le estás contando a alguien sobre tu destino, sobre lo que Dios ha dicho de ti, tú sientes que empiezas de repente a tener una pesadez espiritual. Y si también antes de abrirse puertas que ya Dios te había dicho, que ya tú estabas seguro que se iban a abrir, justamente cuando esas puertas se van a abrir, viene un bloqueo del rompimiento que Dios te ha entregado. Ahí hay una señal muy común de que está siendo monitoreado. También si tienes sueños con demonios o ataques o luchas o pleitos con demonios, justamente después que oras o que ayunas. Si oras o ayunas. Ya te hablé, por ejemplo, de cómo ellos utilizan canales espirituales y canales naturales, pero también quiero en una parte muy específica de esta enseñanza decirte cuáles puertas abiertas ellos pueden usar. Pueden usar determinadas puertas abiertas, como por ejemplo pactos ancestrales, pueden utilizar pactos ancestrales que vienen atando tu vida por línea de sangre y que no han sido rotos esos pactos. Aleluya. Por objetos que ya tienen maldiciones, tales como joyería. Ten mucho cuidado con la joyería, quién te regala la joyería. Si por ejemplo tú tienes una expareja que te está regalando joyas, pero cada vez, si tú analizas, cada vez que tú recibes una joya de esa, pero entonces te viene un revés, o te botan del trabajo, o se te rompe una relación buena, o se te cierra una puerta, o se te enferman los hijos, o se te vacía la cartera, se te daña el carro. Tienes que chequear. Se te inunda el apartamento, tienes que verificar objetos tales como joyería, algunos artefactos, celulares, cartera, perfumes, ropa. Ten mucho cuidado realmente. Otra puerta abierta que ellos usan es pecados de los cuales no nos hemos arrepentido. Y dicho este punto, es importante que antes de tú seguir en guerra espiritual, antes de tú seguir hacia esa manifestación de Dios para tu vida, para limpiar tu mundo espiritual, para cambiar tus circunstancias, déjame decirte que las cosas no tienen que ser como hasta ahora han sido, que Dios tiene algo nuevo para ti, que Dios está cambiando tu panorama, que Dios está cambiando tu día a día, que Dios está cambiando hasta tus rutinas, que Dios está abriendo caminos nuevos y puertas nuevas, que Dios te está introduciendo a una tierra que emana leche y miel en el mundo espiritual y material y económico, a partir de tu obediencia. Si tienes pecados sin arrepentir, este es el momento de hacer esto. Este es el momento de arrepentirte. Pero si tampoco has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, este es el momento de decir: yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Inscríbeme en el libro de la vida, no me borres más. Y lléname con tu Espíritu Santo. Acuérdate que nosotros somos contenedores espirituales y no podemos dejar vacío ese lugar que quizás han ocupado espíritus malignos en nosotros, porque le hayamos dado el arraigo, le hayamos dado la autoridad, Entonces, si por ejemplo hay rebelión en nuestra vida, si hay orgullo, el orgullo es terrible. Eso es una puerta, Dios mío, de destrucción. Eso es una puerta que lleva a la destrucción espiritual y a la destrucción en todos los aspectos. Si hay dolor, amargura en nosotros, este es el momento de nosotros arrepentirnos de estos pecados. Tal y como te comentaba,
Son muchos los canales que pueden usar estos espíritus de monitoreo o de vigilancia espiritual, pero quiero hablarles un poco, ya que me lo han pedido, sobre cómo usan a los animales, porque hay otro aspecto también que es como una persona, un amigo celoso, una persona tóxica en tu ambiente, una persona que te envidia, aunque muchas veces tú ni cuenta te da que esa persona siente esa envidia tiene que ser bajo el discernimiento, porque como hay emociones ligadas, emociones transmutadas, vamos a decirlo así, pues ni siquiera te das cuenta que esa persona está siendo usada como un canal. Los espíritus de monitoreo la usan para tomar información sobre ti, porque tú le estás contando tus planes, le estás contando tus proyectos, y esa persona está siendo, sin saberlo muchas veces, usada por esos espíritus para recabar información sobre ti y hacerte la guerra. Hacerte la guerra. Muchas veces nuestros pensamientos se reflejan y nuestros sentimientos se reflejan en nuestros ojos. Se reflejan en nuestros ojos, y esos espíritus que están en el ambiente pueden ver a través de los ojos esas energías negativas, y por ahí pueden obtener mucha información sobre nosotros. Pero vamos ahora a hablar de este tema tan interesante: cómo los espíritus de monitoreo usan a los animales. Por ejemplo, lo pueden usar como para observarte, para recabar información sobre ti y así interferir en la vida de una persona. Animales como los gatos, los perros, algunos pájaros, las serpientes, las ratas, los insectos, sobre todo en la brujería, las hormigas, las cucarachas son una fuente, son espías en el mundo espiritual. Las cucarachas, pues cuando tú tienes una infección de cucarachas en tu casa, que no es porque tú tienes una tubería rota, porque ojo ahí, si hay algo natural por lo cual tú tienes cucarachas en tu casa, es otra cosa. Si tú dejas los trastes sucios, si hay descuido en tu casa y tú tienes cucarachas, bueno, y hay tuberías rotas, es otra cosa. Pero si no hay un medio natural, oye bien, hay un medio natural y siempre hay una invasión de cucarachas de la nada, son lo más probable que son espíritus espías que usan las cucarachas, porque las cucarachas es un medio de información para el enemigo. Pero ese es un tema que vamos a profundizar. Recuérdate que tenemos nuestra escuela de guerra espiritual, que vamos a proveerte los teléfonos para que si te quieres inscribir en el próximo módulo, que empieza en septiembre, en el mes de septiembre, tenemos el próximo módulo que empieza, pues para que te inscribas en nuestra Academia de Guerra Espiritual, y si quieres solicitar información también. Entonces, estos espíritus usan animales y para observar las actividades de las personas, sus relaciones e inclusive sus progresos espirituales, y van juntando la información para poder facilitar lo que se llaman ataques espirituales o disrupciones espirituales, como tú quieras llamarlo. Y, por ejemplo, un gato que repetidamente se aparece en la casa de alguien, o un pájaro que siempre está observando de manera inusual, puede ser tomado ahí como un espíritu familiar bajo la forma de un espíritu de monitoreo. Muchas veces los pájaros y las serpientes son consideradas como mediums. Por ejemplo, en África son consideradas como mediums debido a su movilidad, su habilidad para también mezclarse con los ambientes sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Yo me acuerdo que una vez viví en una casa, que en esa casa realmente fue que el Señor yo diría que me dio un máster en guerra espiritual, porque lo que yo viví en esa casa, eso fue una cosa increíble. Lo que mi familia vivió en esa casa, eso fue una cosa increíble. Cómo era de activo el mundo espiritual en esa casa. Y cuando nos mudamos, lo primero que nos recibieron fueron un montón de gatos. Y esos gatos se pasaban como de la casa de los vecinos a nuestra casa, y eran muchos gatos. Y a medida que fuimos orando, ungiendo la casa, orando en la casa, entonces los gatos
fueron desapareciendo, pero eso era terrible. Llegó un momento también que daba mucha risa porque poníamos la comida en la mesa, nos ponían la comida en la mesa y cuando nosotros bajábamos a comer, ya los gatos se habían comido una parte de la comida. Ya eso como una nota al margen, como un pequeño entremés, ¿verdad? En este momento que estamos explicando algo tan delicado y tan serio, a lo que debes prestarle atención, como en los espíritus de monitoreo a través de los animales. Me puedes preguntar, pastora, ¿y de qué otra manera también podemos ver el comportamiento animal como una forma de monitoreo? Por ejemplo, si los animales tienen una conducta que no es usual. Por ejemplo, animales que están actuando fuera de lo que es normal que ellos operan. Por ejemplo, un búho que normalmente opera en la noche y lo ves de día, cuando ellos son típicamente nocturnos. O, por ejemplo, si tú ves como observando en la forma que ellos observan tu casa o que te observan, tú te puedes dar cuenta también con una presencia recurrente de un animal específico, por ejemplo, un gato que consistentemente se mantiene observando a una persona, o por ejemplo, una manada de pájaros que se posiciona en un lugar que se puede ver tu casa, puede ser interpretado como un espíritu de monitoreo. Y también, aun cuando tienes sueños en los cuales están envueltos animales, en esos sueños, se te manifiestan, puede ser, si ellos te están persiguiendo, si te están observando, puede simbolizar también vigilancia o interferencia espiritual. Estos espíritus te observan, colectan la información y pueden ser usados para atacarte espiritualmente, para frenar tu crecimiento espiritual, para sabotear tu éxito y para causarte problemas financieros, inestabilidad y relaciones importantes para tu vida, bloquearlas, romperlas, dañarlas. Porque esta información es dada, como ya te he explicado, a otras entidades de más alto rango que entonces con esta información hacen como un bloque de ataque, hacen como un plan de ataque, hacen como un mapa de ataque. Por ejemplo, en el libro de Job, en capítulo 1, versículo 7, vemos cómo Satanás se observaba la vida de Job como una especie de monitoreo. Si por ejemplo tú ves un pájaro que está siempre en esos lugares, en esas casas donde hay, por ejemplo, se juega básquetbol, que tú tienes para que tus hijos jueguen básquetbol, ahí tú ves que por ejemplo ese pájaro se queda por periodos extendidos ahí, en esa canasta de básquetbol. Y tú puedes pensar que es un espíritu, se puede pensar que es un espíritu de monitoreo. Por ejemplo, también animales muertos que sean encontrados en una propiedad puede ser una evidencia de una intimidación o de un monitoreo. Fenómenos como lo que yo te expliqué de las cucarachas, que sin una causa natural aparecen con un comportamiento también, por ejemplo, agresivo, un ejemplo, de algunos animales también. Es muy profundo esto de cómo los espíritus espías o de monitoreo utilizan los animales. Es bastante profundo que en este episodio no podemos explicarte todo. Pero sí ya tienes una idea y si te están pasando estas cosas tienes que tomar acción para que ya estas cosas no te sucedan. Si has llegado hasta este punto de esta transmisión y todavía no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento de suscribirte y de darnos un like y activar tu campanita y formar parte de esta comunidad. Y sabemos porque sabemos y estamos seguros de que tu vida espiritual va a cambiar y conjuntamente con tu vida espiritual vas a tomar acción en algunos aspectos que quizás te estaban pasando desapercibidos, pero que ya no te van a pasar desapercibidos, sino que muy por el contrario, vas a prestar atención. Ahora, quiero darte pasos prácticos para cómo pelear contra estos espíritus, porque no es solamente decirte
cómo esos espíritus actúan, sino qué plan de acción puedes tener para vencer esos espíritus en el nombre de Jesús. Primer paso, vas a cerrar toda puerta, renunciando a cualquier conexión con la brujería, con la rebelión, con los objetos que hayan sido usados para fines ocultistas. Vas a romper ligaduras en el nombre de Jesús con personas no buenas, personas que tú sabes que te hacen daño. Es como una especie de masoquismo, que hay personas a nuestro alrededor que nos hacen daño, ¿no? Pero aún dentro del ministerio, aún dentro de la iglesia. Y hay personas que te están haciendo daño. Ciérrale las puertas. No es que dejes de amarlo en el sentido cristiano del término, porque la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen y que nos ultrajan. No es eso. Yo te digo es cerrarle las puertas para que no te sigan impactando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces vas a cerrar, a romper todas esas cuestiones almáticas, lazos almáticos con gente no buena, gente que no te está ayudando, gente que te está destruyendo, que te está dañando. Y vas a destruir cualquier objeto que esté maldito, que tú sepas que sientas energías negativas, o regalos que hayan venido con asignaciones espirituales como carteras, pañuelos, y por ahí sigue, taza de té, lo que sea, pantalones, blusa, lo que sea que te hayan enviado. Muchas veces cuando te regalan algo, inmediatamente tú sientes algo negativo, y puede ser que tú digas de una manera que tú digas, no, es que eso, yo creo que son cosas mías, yo creo que eso son cosas mías. No son cosas tuyas, es el Espíritu Santo que te está hablando a través de ese escalofrío que sentiste. Se te están activando los sentidos espirituales y se está manifestando físicamente porque tú estás sintiendo algo negativo en ese pantalón negro, en esa blusa blanca, en eso que te regalaron. Estás sintiendo algo negativo. Aleluya. La presencia del Señor. Padre, yo oro por todo aquel que esté en contacto con esta transmisión. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo del Eterno, revélate a cada vida, Señor. Muéstrale, Señor, todos los objetos que tengan que ser sacados de los lugares, todo lo que tenga que ser destruido. Aleluya, y todo para la gloria de Cristo. Todo para la gloria de Cristo. No te apegues, rompe. Corta. Toda asignación contraria en tu vida, corta, saca de esos teléfonos, saca de esas redes sociales. Rompe con todo eso que tú sabes que no te está haciendo bien espiritualmente, en el nombre de Jesús. Puedes ayunar y orar estratégicamente. Pide ayuda de guerreros, de personas experimentadas, de gente que anda en santidad, de gente que esté entregada al Señor de todo corazón, de guerreros de esos que tienen un corazón para Dios y que ayudan a los hermanos en Cristo y a los demás que necesiten ayuda espiritual. Busca ayuda, no te quedes solo. No es tiempo de llaneros solitarios, no es tiempo, hermanos, son unos tiempos agresivos. Y amigos que escuchan esta transmisión, son unos tiempos agresivos espiritualmente. No te quedes solo. Busca a tus pares, busca a la gente de tu familia de alma, busca las personas que pueden ayudarte a transicionar en el buen sentido de la palabra. Usa Isaías 58:6 para romper cadenas. Isaías 58:6. Y también haz oraciones de guerra durante la medianoche o también en la mañana. Acuérdate que hay espíritus específicos que son asignados a la mañana, espíritus específicos que son asignados a la noche. Ese es otro tema que tenemos, los espíritus de la noche, no te lo pierdas. Y Jesús acostumbraba a orar en tempranas horas de la mañana y se aislaba para orar. Tómate un día para orar. Tú pide unas vacaciones si tú las necesitas. Es más importante tu salvación, es más importante tu vida espiritual, es más importante que tú vivas aquí lo que Dios dijo que debías vivir, cumplir tu asignación, tu propósito, sentirte pleno en Dios. Es más importante que cualquier cosa material, que cualquier trabajo
que cualquier cosa humana. Así que si tienes que tomarte uno varios días, irte a la playa, irte a un lugar donde puedas estar en contacto con tu creador, donde puedas desintoxicar tu mente, tu espíritu, tú hazlo, porque hay decisiones que tienes que tomar que son decisiones de vida o muerte, son decisiones que pueden influir por tus generaciones, por tus hijos, por tu familia, por ti mismo. Entonces, tienes que hacer oraciones así durante horas tempranas. Tenemos ahí una base bíblica en Job 38:12. En Job 38:12 para orar, hacer oraciones durante la medianoche o en tempranas horas de la mañana. Utiliza la palabra y utiliza los decretos proféticos. Empieza a decretar, sé tú el profeta de ti mismo, sé tú el profeta de tus circunstancias. Profetiza sobre tu negocio, sobre tu emprendimiento, sobre tu familia. No te des por vencido, no, esa ruptura que estás pensando, cancélala. Quizás no es el momento de romper, sino de pelear en el mundo espiritual. Quizá lo que te está faltando son las estrategias espirituales correctas, te está faltando el consejo oportuno, te está faltando la alianza correcta, te está faltando la palabra que va a destruir los yugos. Empieza a profetizar y busca ayuda, no te quedes solo, busca ayuda. Declara que no va a haber arma levantada contra ti que prospere, conforme dice Isaías 54:17, y declara que atas todo espíritu espía, todo espíritu de monitoreo, tú lo atas, conforme Segunda de Reyes 6:18, en el cual Eliseo de alguna manera ató a sus enemigos, logró atar a sus enemigos. Y unge tus espacios, te lo hemos dicho, con aceites ungidos. Unge tus espacios, unge tu tecnología, unge esa tablet, esa computadora, ese celular. Pon un aceite por tus puertas, por tus ventanas. Ora también contra todo ataque digital, todo ataque espiritual vía digital. Tienes que orar por todo ataque espiritual vía digital. Y porque por ahí está lo que se llama escuchas clandestinas. Por la parte digital se activa algo que en el mundo espiritual se conoce como escuchas clandestinas. Solicita asistencia angélica. Solicita a nuestro Dios que mande ángeles guerreros a tu alrededor, como dice el Salmo 91. Pídele a Dios que estacione ángeles guerreros. Aleluya. Que estacione ángeles guerreros a tu alrededor, y pide el fuego de Dios para que destruya toda red de vigilancia demoníaca en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, venimos contra todo espíritu de monitoreo enviado para reportar, para atacar nuestra vida, la vida de los que oyen esta transmisión. Señor, atamos cada ojo espiritual que esté observándonos y cancelamos todo reporte satánico escrito contra nuestro destino y el destino de los que están oyendo esta transmisión. Mira, los pastores, los guerreros, los apóstoles, los evangelistas, los misioneros, los adoradores, los que trabajan en tecnología en las iglesias, los creativos, los que escriben, Señor, los que escriben de los códigos que tú desde los cielos envías, Señor, que desde las bibliotecas, desde las bibliotecas que están en los cielos, tú mandas a tus hijos de tiempo en tiempo, mandas, Señor, esas enseñanzas que desde los cielos mandas por revelación a través del Espíritu Santo a tus hijos para que compartan aquí en la tierra. Toda oscuridad atamos, Señor, y declaramos que no se posicione en contra nuestra toda pared demoníaca levantada para que los planes que tú nos has puesto, los sueños que nos has asignado y nos has dado, y las asignaciones que nos has entregado, no podamos realizarla. Toda oscuridad se va, Padre. Todo aquello sucio, toda agua espiritual sucia que quiera correr en contra de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro emprendimiento, de nuestro ministerio, de nuestra vida, Padre, es cancelada ahora mismo en el nombre de Jesús y es devuelta donde pertenece.
por el poder de Cristo. Mareva, Kama, Shandaraya. Todo espíritu de oscuridad cae por tierra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompemos todo acuerdo con espíritus familiares ligados a nuestra línea de sangre. Padre, cerramos toda puerta a través del cual el enemigo haya podido entrar. Permite, oh Dios, que tu fuego, nosotros pedimos que el fuego de Dios, el fuego del Eterno, el fuego del Altísimo, consuma cada dron demoníaco, cada altar levantado contra nosotros, todo altar impío cae por tierra, todo altar de brujería cae por tierra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos protección divina, declaramos que todo aquel que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de aquel que todo lo puede, Señor, y declaramos protección y declaramos claridad y declaramos transparencia en nuestra vida. Todo espíritu de caos, de división, de chisme, todo problema, Señor, toda situación difícil que quiera venir contra nosotros, todo obstáculo que de manera gigantesca quiera levantarse, cae por tierra. Toda montaña tú la conviertes en llanura en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y traspasamos y pasamos, y aunque el enemigo no quiera que crucemos, vamos a cruzar hacia el otro lado para lo que tú tienes para nosotros, para este nuevo camino, para esta nueva vida que tienes para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Transparencia, claridad, protección para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, y todo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios. Si estas oraciones te han gustado, hay muchas oraciones más que queremos hacer por todos aquellos que están oyendo esta transmisión. No olvides reenviarle esta transmisión a cualquier persona en cualquier parte del mundo que pueda estarla necesitando. No te sientas cohibido. Deja que el Señor te use. Deja que sea un canal, sea un instrumento de la liberación del conocimiento de la gloria de Dios en sus diversas manifestaciones ahora sobre la tierra, en este tiempo que hay una amplia revelación de lo que es el mundo espiritual, para protección de los creyentes y para que nosotros no ignoremos las maquinaciones que el enemigo tiene contra los guerreros y las guerreras y la iglesia de Cristo. Hasta una nueva ocasión y un nuevo episodio. Te bendecimos.